queda. Bueno, Cuando... Sí, entonces sí, así me queda. repetimos, el servidor apenas empieza, carga todo esto, ¿sí? Genera las funciones Ok, y acá vamos a llamar primero a esta de escribir, ¿sí? ¿Y qué recibe esta función? Bueno, una ruta, que es decir, dónde está ujú, localizado el archivo que queremos escribir. Y después, bueno, qué es lo que queremos, qué es el texto que queremos escribir en el archivo, ¿sí? Es decir, qué archivo y qué meto en el archivo. Bueno, nosotros para llamar a esa función, bien, escribimos el nombre y le vamos a pasar esos dos parámetros que necesita. El primero, bueno, es el nombre del archivo que yo quiero escribir. En este caso no existe ninguno, pero ¿qué pasa? Si no existe, lo crea automáticamente. Bien, entonces yo acá le puedo poner mi ok. archivo, por ejemplo. Le pongo un nombre cualquiera. No existe, pero se va a crear automáticamente. Y después, acá, como segundo parámetro, le voy a poner un texto cualquiera. Hola, ¿qué tal? ¿No? Entonces ya le pasamos los dos valores que necesita. Ujú. Bien, entonces cuando yo guarde esto, se va a volver a cargar todo esto, va a llamar a la función y le va a decir, bueno, en este archivo llamado mi archivo, bueno, vas a meter este texto, hola, ¿qué tal? Bien, entonces vamos a ver qué pasa. Fíjate acá a la izquierda, ves que no existe ningún archivo que se llame mi archivo. Voy a tocar guardar y ves que acá se crea acá de golpe. Bueno, eso es porque por defecto se crea el archivo. Ah, ok. Se Sí, crea total. por defecto si no existe. Entonces lo abro y ves que aparece lo que nosotros metimos. Bien. Sí, el texto que puse. Si yo Ok. acá pongo otra cosa, texto de prueba, voy a volver a guardar. El archivo ya existía, pero se va a sobreescribir. ¿Ves que ahora dice texto de prueba? Bueno, eso es cómo se escribe el archivo. Y bueno, si no existe lo va a crear, obviamente. Y va a pisar todo el contenido previo. Así que después vamos a ver cómo hacer para eh, no sobreescribir, sino... Que quede fijo. Sí, o si yo vuelvo a llamar, bueno, que se agregue acá lo que yo voy agregando, ¿está bien? Eh, Está bien. y después, bueno, para leerlo, si vos querés leer el archivo desde, por ejemplo, para mandarlo a alguna página Ujú. web o lo que sea, bueno, se hace esto, por ejemplo. O sea, console.log, contenido del archivo, Console. y después, o sea, hacemos el console.log para poder visualizarlo acá abajo, ¿está bien? El archivo se va a leer con esta función, ¿sí? Sí, Lo concatenamos, ¿está bien? Entonces, ¿qué hace esta función? Bueno, algo parecido. Esta función lo que hace es recibir una ruta donde está el archivo, que se la escribimos acá. Lo que va a hacer es leerla y nos va a devolver el contenido de ese archivo. Entonces, por ejemplo, nosotros ya está tenemos, bien. Ahí en vez de prueba write, pues tendría que poner mi archivo. claro, el Ok. archivo que ya existe, por ejemplo, ahí, .txt. Es Sí. importante el .txt porque es parte del nombre del archivo. Lo guardamos y a ver qué pasa. Perfecto. En mi archivo, bueno, tenemos esto, texto de prueba. Y fíjate acá lo que aparece, ¿ves? Contenido del archivo, Sí. texto de prueba. Es decir, que efectivamente está Exacto. leyendo lo que ponemos. Si el archivo ya existe, bien, yo acá escribo otra cosa. No sé, pongo esto. Yo acá no estoy escribiendo nada porque yo acabo de comentar esta línea. Sí. Sin embargo, cuando yo recargo el servidor, mira lo que hace. Contenido del archivo y lo que yo acabo de poner recién. Hola, escribiendo el archivo desde el editor de texto, porque viene a este archivo, lo busca y estaba esto. Bien, y yo modifico, le pongo cosas. Cada vez que yo recargue, va a leer Ujú. ese archivo eh, nuevamente. ¿Sí? O sea, yo puedo agregar contenido de lo que yo quiero adentro del archivo. Claro, sí, 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 tal cual. Ah,
Guardamos esto. Bueno, miraré la otra parte por... Sí, cualquier consulta